Con 22 minutos damos la bienvenida en nuestros estudios a la ingeniera María Consuelo Orellana. Ella es la gobernadora de la provincia de La Suay. Ingeniera Orellana, bienvenida. Hay muchos temas que tratar siempre con respecto a la provincia de La Suay. Hay un desencanto, hay que decirlo, generalizado con los resultados que ha tenido La Suay en el marco del gobierno de Guillermo Lasso. Algunas promesas incumplidas, muchas de ellas relacionadas también con el mantenimiento vial, que han dado muchísimos problemas. Vamos a hablar de esto también, pero iniciemos con lo primero, y tema al que hemos hecho alusión en la introducción: los problemas en la cárcel de Turi. Paco Moncayo señaló en su salida, al terminar su labor como consejero del presidente de la República, que se sentía tranquilo, pues el tema carcelario en buena medida había sido ya controlado y no se iban a ver las imágenes ni las escenas realmente espeluznantes que se dieron en cárceles ecuatorianas, que eso no iba a suceder más. Pero la cárcel de Cuenca mantiene en inquietud a los cuencanos. Hay estos incidentes que se van dando, que dan cuenta de que no existe un estricto control carcelario allí por parte de las autoridades. Y hay iniciativas locales, como las autoridades, alcalde y prefecto, que han ratificado su intención, incluso a través ya de acuerdos firmados, de construir retenes para controlar ingresos y, se entendería, salidas también de esta cárcel, para tratar, si es que es necesario, por estas acciones de fuerza, estos filtros, estos controles, de preservar un carácter de regional en esta cárcel. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se encuentra este tema, con estas intenciones de las autoridades locales. No hay un conflicto de competencias, y qué es lo que se está decidiendo entre el gobierno y las autoridades de Cuenca y el Azuay. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por el espacio y la invitación. Un saludo a todos quienes nos están escuchando y viendo en este importante medio. Gracias. Sí, efectivamente, con relación a lo primero, sobre lo sucedido el día de ayer, eso quiero indicarles de verdad la forma en cómo se llevó las circunstancias en un completo orden. No tuvimos incidentes mayores. Tuvimos precisamente la visita, estuve en el centro el día de ayer en la tarde, conozco las instalaciones del CRS de Turi, entonces estuvimos precisamente en las áreas de control, de monitoreo, revisando, y la situación efectivamente 5:30 de la tarde, normalizado. De hecho, la atención médica que se dio en la parte exterior, esto generó de alguna manera esta inquietud. Cada uno de los PPLs tuvieron la atención médica con el protocolo de seguridad que es requerido. De hecho, en la parte interior se están haciendo unas adecuaciones, lo cual derivó el que tengamos la presencia de una unidad móvil en la parte exterior para que puedan tener y sobre todo garantizar, ustedes saben, la garantía de derechos humanos, las garantías penales que se deben dar también a las personas privadas de la libertad. Y efectivamente tuvimos una reunión, los temas son inmediatos, conversamos con el señor ministro de Salud, obviamente haciendo una revisión total, integral, porque obviamente hay que precautelar también la seguridad de nuestros médicos, del Ministerio de Salud Pública, que están en la parte interior. Entonces estábamos analizando y sobre todo viendo las mejores opciones para hacer una readecuación, que esto, como le digo, derivó en esta atención a 100 PPLs que tenían que obviamente ser atendidos, y por asuntos internos nosotros no podemos dejar esa atención. Para tranquilidad de la ciudadanía, los protocolos se cumplieron a cabalidad, y es por eso que, de acuerdo a la atención que se les iba otorgando a cada una de las personas, fueron ingresando a cada uno de los pabellones y a sus celdas. Como gobernadora de La Suay, les comento que todo estuvo normalizado, y sobre todo hasta las 5:50 de la tarde, pues pudimos observar en los centros de monitoreo. Señora gobernadora, muy buenos días. Quizás lo que preocupa es que
toca esperar a un plantón, un reclamo por parte de las personas privadas de la libertad para poder agilizar algunos procesos, en este caso en relación a la atención médica. Ellos dicen que por varios días no ha estado funcionando el policlínico, que no cuentan tampoco con medicinas y que ya habían hecho esta advertencia en ocasiones anteriores. ¿Qué está pasando dentro del centro de privación de la libertad? ¿Por qué no se da una condición permanente de atención en salud al interior del CPL, precisamente a manera de prevenir situaciones que podrían llegar a mayores, considerando las experiencias que ya se han vivido en varios centros? Turi no ha sido la diferencia. Estimada Rosana, desde el momento que asumí la gobernación de la SUAY, inmediatamente tuve el contacto con SNAI. No es que ha derivado un tema por algún tipo de exigencia, en lo absoluto. Incluso la conversación y la visita que tuvimos con el señor ministro de Salud no tuvo un tema. Esto fue posterior, incluso lo que fue a través de un medio de comunicación indicado que nosotros días previos, incluso con el director zonal, son temas que estábamos tratando y en el cual hemos podido evidenciar que la medicación y todo ha sido entregado de ninguna manera. Más bien, todas las personas que tienen enfermedades catastróficas o que tienen medicación continua específica, se ha estado cumpliendo con normalidad. Más bien, eso lo podemos ratificar a través del Ministerio de Salud Pública que nos ha indicado. Pero como le explico, a ningún momento fue un tema por ayer, no, son varios días que hemos estado revisando y sobre todo garantizando que no se incumpla o que de alguna manera se vulnere los derechos. Usted nos dice que la presencia suya del ministro fue incidental, no estuvo motivada por las protestas. Así es, en lo absoluto. La visita del señor ministro de Salud, el doctor Ruales, se debió a la entrega de ayudas técnicas para los ciudadanos que tienen problemas de audición. Fue la visita también al Hospital Vicente Corral Moscoso, en donde tenemos el ingreso de 160 nuevos médicos especializados, que ese fue el motivo de visita del señor ministro. ¿Fue su primera visita a la cárcel? Y el recorrido. No, en mi caso no es la primera visita a la cárcel. ¿Cómo le impresiona a usted ese ambiente de la cárcel? ¿Qué sensaciones le da? Sobre todo, por supuesto, con esa óptica de la seguridad o lo contrario. Sí, mire, no es la primera vez que ingreso al Centro de Prevención de Libertad. Como usted sabe, yo estoy 20 meses dentro del gabinete provincial, entonces hemos entrado con programas de educación en veces anteriores, hemos coordinado con el SNAI, entonces es la tercera vez que estoy ingresando al centro de privación. Lo que sí, obviamente, en cuanto al las áreas que tenemos acceso, obviamente, y donde he visitado, el control es bastante estricto. ¿Funcionan los escáneres allí en el ingreso de la cárcel? Efectivamente, los escáneres están, me parece que hay un escáner que tiene o está en un proceso de arreglo, pero tenemos todo el proceso de ingreso, la forma en cómo he ingresado es de esa manera, pues obviamente con los controles de seguridad, con los escáneres, con las alarmas, obviamente, si es que ¿Cree que este sistema de ingreso que usted lo ha experimentado realmente contribuye de una manera efectiva para que no ingresen armas, por ejemplo, que es uno de los gravísimos problemas de las cárceles ecuatorianas? Realmente ustedes saben en la connotación de la cárcel y los controles que se efectúan, pero a veces, obviamente, y es por eso que cuando se han efectuado las respectivas requisas se encuentran con sorpresas. Es decir, hay otros métodos que de pronto... ¿Se han usado drones en la ciudad de Cuenca para este fin, como se lo ha hecho en otras cárceles, en Guayaquil, por ejemplo? No tengo la información directa sobre la cárcel de Cuenca, pero tengo entendido que a nivel nacional ha habido ese tema de drones o algún tipo de bomba, alguna situación que realmente tendríamos que revisar, y sobre todo en Cuenca que haya sucedido. Bien. No lo tengo directamente. Vayamos a fondo, si me permite, señora gobernadora. ¿Qué piensa el gobierno sobre estos pedidos de que la cárcel sea regional, que tenga esta vocación con la que nació supuestamente y que se desvirtuó posteriormente? El exalcalde Pedro Palacios solicitó formalmente al gobierno que se considere esta posibilidad, incluso pidió en un momento dado
por lo menos lo hizo públicamente, no sé si lo llegó a oficiar al gobierno, el que pueda ser administrada por las autoridades locales. Y hoy el nuevo alcalde Cristian Zamora y el nuevo prefecto de la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Lloret, exigen que sea regional y que para eso están instalando estos retenes o controles de ingreso y salida. ¿Qué piensa el gobierno nacional sobre este pedido de autoridades de La Suay? Bueno, en lo que concierne a los pedidos, obviamente hay que revisarlos, hay que atenderlos y jurídicamente hay que analizarlos. Entonces hay que ver obviamente las competencias que cada una de las autoridades tiene y cuál es su jurisdicción, obviamente. En lo que concierne y el caso específico con el doctor Zamora, que que él obviamente lo dice en muchos medios, que él no permitirá el acceso, por ejemplo, de PPLs, de alta peligrosidad. Como lo he dicho en otros medios, el tema judicial es quien administra aquello, es decir, la decisión no está en el gobierno nacional, en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y en este caso son los jueces quienes determinan a dónde se deriva la persona, y realmente para tranquilidad de la ciudadanía no tenemos ninguna advertencia de personas de alta peligrosidad que vayan a ser trasladados en lo absoluto. Es más de un año. ¿Y quiénes se encuentran allí ya? ¿Cómo se podría calificar a la población carcelaria que está dentro de Turi? Bueno, es importante comentarles, y ustedes saben, la capacidad del CRS Turi es para más o menos 2.500 PPLs y nosotros actualmente tenemos 1.200, es decir, está muy por debajo, diría un poquito más del 50% tal vez de la población carcelaria. Entonces está totalmente controlada. Hay una área que se inhabilitó, como ustedes saben, entonces la población es totalmente controlada. Tenemos dentro de la población, sí, obviamente, personas de alta peligrosidad que de alguna manera, pues la forma administrativa y cómo el SNAI lo está manejando es totalmente controlada. Los protocolos de seguridad están cumplidos en un ¿Para cuándo cree usted que el gobierno podría dar una respuesta a estas solicitudes concretas sobre el carácter regional de la cárcel? Mire, eso precisamente habíamos solicitado, porque hay que hacer una observación, obviamente una revisión de cómo se originó y cómo fue construida, y bajo el momento en que se entregó incluso el control de la administración del contrato al Ministerio de Justicia. Efectivamente, la semana pasada he estado solicitando información, entonces no tengo realmente una fecha determinada o que a través del gobierno nacional me hayan indicado, pero estoy precisamente en esa petición de información. Entonces creo que podrían ser temas analizados y sobre todo atendidos de acuerdo a las posibilidades jurídicas, como le comentaba. Bueno, esperemos tener novedades sobre el tema, pues hay expectativas ciudadanas y expectativas también de las autoridades recientemente elegidas y posesionadas. Señora gobernadora, vamos al tema de Molleturo. Se abrió parcialmente, entendemos que un carril, y se continúa alternando con esa peligrosa subida que ha recibido incluso diversos calificativos de la ciudadanía. ¿Cómo está el tema ya? Se abrió, pero hubo protestas también de los moradores por promesas incumplidas. Mire, precisamente ayer en la mañana, 6 a.m., iniciamos el recorrido para el kilómetro 49, entonces pude evidenciar, obviamente, ayer martes, desde la apertura del día lunes a las 10 a.m. del carril, en el cual estábamos pues circulando con toda la normalidad. La variante queda únicamente en el otro carril, y en cuanto al cumplimiento de la empresa, como ustedes conocían y fue anunciado, la entrega de la obra sería el 2 de agosto, pero con tareas y trabajos de mayor
avance, pudimos darles esa muy buena noticia que al final un carril estaba ya totalmente habilitado el día lunes de esta semana, el día 3 de julio. Entonces estábamos prácticamente dando ese anuncio un mes antes de lo que estaba previsto. Pero no olvidemos, señora gobernadora, con todo el respeto, que este contrato se lo firmó el 16 de diciembre del 2021 y era un contrato para un plazo a ser cumplido de 8 meses. Y han transcurrido 18 meses. Así es, eso es, realmente no podríamos ocultar la situación, cuál ha sido. Al inicio ustedes comprenderán también la situación que sucedió con la parroquia, con los ciudadanos de Molleturo y todo lo que derivó en un inicio, porque hubo una demora realmente en los primeros meses de ejecución. Es un contrato de $8 millones que estamos ya a punto de poder entregar en una forma total. Ya con la compañía, con Sudinco, están realizando ya los últimos trabajos. El tema de señalización, un poco que demora estos días por efectos del calor del asfalto, en el cual no se puede todavía hacer la señalización, pero la fecha máxima realmente será el 2 de agosto. O sea, lamentamos que estas circunstancias hayan sucedido, y aparte también, obviamente, condiciones climáticas que todos conocen y que también aportó para demorar esta entrega. ¿Qué grado de satisfacción tiene el gobierno? Y le preguntamos así genéricamente, pues usted ha estado solamente en la parte final, con la forma en que se acometieron, se ejecutaron esos trabajos. $8 millones es mucho dinero para los resultados que se han tenido. ¿Fue el proceso adecuado el que se hizo? ¿Se dieron propuestas lógicas, coherentes? Ese paso generó muchísimos problemas para los usuarios, la necesidad de la presencia permanente de grúas allí, que no eran gratuitas, que costaban mucho dinero también a quienes tenían percances en la zona. Incluso se perdieron lamentablemente vidas. Dentro ya del análisis técnico, obviamente el análisis geológico y de ingeniería civil, obviamente, y de la construcción, la variante era la más recomendada, y esa fue obviamente la decisión que se tomó. De hecho, la pendiente y todo lo que implicó trajo muchísimas dificultades que prácticamente se estarían subsanando en su totalidad ya el 2 de agosto. En cuanto al kilómetro 49, el kilómetro 90, 92, en donde, como ustedes saben, es la cuenca Molleturo-El Empalme, una de las vías con mayor complicación, en la cual las mesas de carretero tienen graves problemas, y no de ahora, realmente son muchísimos años. Yo creo que esa vía nació con problemas y no se pueden subsanar en una forma total. Efectivamente, ahora estoy haciendo un recorrido para revisar la maquinaria del MTOP y también, revisando las necesidades para poder hacer la limpieza que se requiere en los kilómetros de más adelante, porque si bien es cierto, subsanamos el 49. A lo largo de la vía, le iba a señalar, no sé si usted llegó solamente al 49, perdone la primera persona, pero hace pocas semanas, 2 semanas, no es más, viajé a la ciudad de Guayaquil, y es una vía que se encuentra en estado lamentable, con escombros, con material pétreo en los lados de la vía. Se le ve que de una manera apurada, muy precaria, han ido siendo arrinconados. No se realizan reales labores de limpieza de la vía. En por lo menos 3 sitios existe un solo carril para el paso de los vehículos, y esto se ha vuelto en una situación normal. ¿Cuándo se va a cometer un mantenimiento, diríamos, más efectivo, más ejecutivo, más técnico de esta vía? El ministro Ron se ha referido el día de ayer, dando declaraciones con respecto a Esmeraldas, a que se está trabajando con el Consejo Provincial de la SUAY para proceder a intervenir la cuenca Molleturo y la Girón Pasaje, sobre todo en los puntos críticos. Pero más allá de esta declaración totalmente genérica, no hay nada concreto, mientras nuevamente alcalde y prefecto han oficiado, me refiero a esto a través de un comunicado oficial,
han solicitado competencias en las vías, empezando por la denominada autopista Cuenca-Azogues, para colocar peajes allí y obtener de este peaje, del pago de los habitantes de Azuay y Cañar, fondos para el mantenimiento de estas vías. Cuéntenos cómo está acometiendo este tema el ministro Ron, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas en la Cuenca Molleturo. En lo que inicialmente me cita Gustavo, efectivamente he realizado el recorrido de todos los kilómetros, entonces conozco muy bien la vía, cómo se encuentra. Incluso el día de mañana estoy viajando a Camilo Ponce Enríquez y estoy precisamente tomando la vía Cuenca Molleturo El Empalme para hacer una nueva revisión. De hecho, todo ese material, todo el acuerdo incluso que necesitamos en cuanto a las máquinas, porque necesitamos obviamente la limpiadora, necesitamos las volquetas, todo para poder desalojar, pero estamos atentos y eso vamos a hacer en los días siguientes. Y como le digo, también verificar la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cómo está trabajando en este sentido. En lo que concierne al convenio de cooperación que podemos realizarlo con el gobierno provincial como con el GAD municipal, efectivamente está en manos del señor ministro César Ron y existe esa gran posibilidad de que podamos hacer un trabajo mancomunado por el bienestar y el beneficio de los ciudadanos. Ahora, deberíamos hablar a presente, señora gobernadora, el tiempo se agota. El tiempo de este gobierno se agota. ¿Qué es lo que puede hacer el ministerio y va a hacer con respecto a estas vías? Inmediatamente nosotros vamos a ver la limpieza efectivamente en este kilómetro. Y hay un tema también importante que hablé con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es sobre el control de pesos y medidas. Entonces, si hay algo que ha venido sumando y perjudicando las carreteras, es de pronto esa falta de control. Mira, Cuenca Molleturo tiene limitaciones que no se respetan en cuanto al tonelaje de vehículos pesados, además el transporte de productos críticos por los problemas ambientales. Así es. Realmente es una zona protegida, la zona del Cajas, entonces estaremos vigilantes y sobre todo que se cumpla con la ley en este sentido. Bueno, obviamente usted sabe, es restringido, por ejemplo, el paso de combustible no lo ve por el sector, está totalmente controlado. La CTE nos hicieron da excepciones en los paros, temas que vamos a tomarlo más adelante también. Sí, así es. O sea, han habido excepciones, de hecho, pero ahí es un tema muy delicado y, como le digo, el mantenimiento vial y a nivel, yo digo, nacional, si algo que afecta es efectivamente la sobrecarga, el tema de pesos y medidas, que efectivamente el día de ayer hablé con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder tomar atención a uno de las áreas y aspectos importantes que este ministerio debe atender. Señora gobernadora, para transitar a otro importante tema, ¿va usted a hablar con el señor ministro de Transportes y Obras Públicas, con el propio presidente de la República, para que se dé una respuesta concreta al pedido de las autoridades sobre asumir competencias en estas 6 vías de la provincia de la Azuay? Yo tengo comunicación directa, incluso ayer, antes de ayer, la semana pasada, he conversado con el señor ministro César Roón. Incluso fue una de las primeras actividades que tuve en despacho aquí en la gobernación, y fue la reunión con el señor ministro. Entonces hay una conversación directa, igual en coordinación con nuestro subsecretario zonal, con el ingeniero Valareso, el ingeniero Negra también, que está encargado de la provincia de la Azuay. Entonces hay bastante diligencia al respecto y sobre todo que los compromisos que han sido adquiridos sean atendidos. Obviamente esa es la lógica y la responsabilidad en la cual el ministro de Transporte está muy atento a cada una de las situaciones, y obviamente con relación primero a lo que es la cooperación que vamos a realizarlo entre los 3 gobiernos, pues está totalmente yo creo que en pocos, no sé si horas o máximo un día o 2, dándose una resolución al respecto. Uh-huh. Bien, pasemos al otro tema. Recordábamos que durante el último paro nacional se permitió el ingreso de combustibles efectivamente a través de la Cuenca Molleturo. Cuenca estaba desabastecida de gasolina, desabastecida de gas, y hubo acciones emergentes para ese momento. Lo que nos lleva
a este tema de soberanía energética y a ese viejo proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca, que ha generado tantos problemas también. Un proyecto que comenzó en el orden de $250 millones, terminó costando casi 3 veces más, $650 millones, una cifra parecida a esa. ¿Qué es lo que ha sucedido con este tema de las bombonas? Que la provincia de la Azuay no ha podido exigir al gobierno qué es lo que debería hacerse para que se mantengan aquí en la provincia de la Azuay. Quizá no en el mismo lugar, que fue parte de un mal escogitamiento y de deficiencias en los estudios técnicos que debían haberse hecho, estudios de suelo, estudios de materiales, etcétera, que no se lo hicieron a pesar de lo oneroso de este contrato, y que se vio tras un informe de Javier Vera Grunauer como consultor entonces, que lo más fácil posiblemente, lo más conveniente, no sé para qué intereses, era desensamblarlas y llevarlos a la ciudad de Guayaquil, a Pascuales, dejando sin la opción de que se solucione este tema de soberanía energética, de aprovisionamiento, para que no se produzcan situaciones como la que se ha dado en los paros con el gas, en este caso refiriéndonos a las bombonas. El señor ministro de Energía, el ministro Santos, dijo en entrevista con este medio de comunicación que esperaba propuestas de la provincia de la Azuay para que se puedan mantener estas bombonas, reubicándolas. El día de ayer estuvimos con un experto en el tema de estructuras, un hombre también con amplia experiencia en el ámbito público, el ex rector de la Universidad, Fabián Carrasco, que ha coincidido en este tema, que es cuestión de ubicar posiblemente en el propio terreno de Petroecuador o en terrenos aledaños un sitio, y estas bombonas pueden instalarse perfectamente y servir para el fin para el que fueron diseñadas y construidas. ¿Qué es lo que pasa con esto, señora gobernadora? Le escuchamos y transmitimos ayer declaraciones suyas en el sentido de que con mucha pena, pero esto se iba efectivamente hacia Pascuales. Mire, precisamente estuve visitando las oficinas de Petroecuador por un tema independiente que no era específicamente las bombonas. Fue para hacer una revisión de cómo estaban Petroecuador entregando combustible a las comercializadoras, y obviamente en un asunto preventivo de saber con qué normalidad, frecuencia y de pronto que en algún momento no llegue a haber un inconveniente, en el cual efectivamente se pudo evidenciar a veces un retraso de pocas horas que se debe a un tema de transporte en buques, problemas de alta mar, que en verdad ya salen fuera de control, pero cosas totalmente manejables. Mientras estaba en esa conversación, me llamó la atención, en verdad, ver estas esferas, que ya no eran esferas completas y que, bueno, está ubicada en una parte llamativa. Entonces ahí es cuando los ingenieros, y con ellos nos dispusimos a visitar esa área en donde están ubicadas. Y como dije en la entrevista anterior, me dolió el alma ver esta situación compleja en la cual es una inobservancia, un problema que está en la Contraloría. Me parece que desde el año... Creo que son 10 años que están atendiéndose este problema de Caminosca y Odebrecht, que tienen este inconveniente en la cuenca Pascuales, en la cual, por ejemplo... En el poliducto se refiere. Exacto, me refiero al poliducto y todo el problema, especialmente por el problema y los daños que tienen dentro de la infraestructura, la estructura y sobre todo el piso en donde fueron asentados sin un análisis. Realmente eso habría que saber quién tuvo la culpa, si un geólogo, la empresa, los ingenieros. Bueno, ahí obviamente ya es un tema de investigación. Pero lo que me sorprendió es, por ejemplo, los 2 tanques también de diésel premium vacíos que tuvieron que evacuarles. Aquí están 2 plantas, la nueva, que es la de problemas, la de Pascuales, y la anterior, que es de 40 años y que funciona a la perfección. Realmente tenemos en Petroecuador un equipo técnico de excelentes condiciones que nunca, a pesar de todos estos daños, han causado impacto. Y lo que sí me molestó de verdad es ver esas esferas de GLP, obviamente en esas condiciones, y a la vez también los tanques de reserva de diésel premium
totalmente sin uso, y son varios años, porque apenas habían usado creo que 2 años y tuvieron que evacuar todo el combustible. También por problemas por seguridad, claro, por los mismos problemas de lo que implica este contrato y del suelo, obviamente, que es prácticamente como que hubiese sucedido un sismo y tienen unas diferencias de 5 metros, es decir, ha sido complejo porque yo he visto otras circunstancias en las cuales ha habido este movimiento de tierra, ¿no? Ahora, de ahí obviamente ya la decisión con el Ministerio de Energía, Petroecuador, ellos son quienes están analizando estas posibilidades, porque claro, es muy fácil desde afuera decirlo, pero no se lleven las bombonas o cosas de esa naturaleza. Exacto, se están desensamblando, pero obviamente hasta esperar la definición del Ministerio de Energía en donde pueden ser colocados. Ahora, yo le doy una opinión a simple vista y de lo que pude conversar con los ingenieros. De hecho, no es una situación de coger, por ejemplo, un cilindro de gas y decirle paso de aquí, le paso al lado, o como muchas personas sugieren, lléveles a Charcay, póngales en Delec, donde está el poliducto. Esto requiere, obviamente, determinar el lugar. Y si tenemos el lugar, estudios, y si tenemos los estudios, obviamente, todo lo que es claro, impacto, hay temas mitigación, logísticos, técnicos, pero bueno, para eso está el ministerio, para eso están los técnicos, y la mejor decisión no es realmente, diríamos, la mejor, la que se ha propuesto, sino la más fácil, desensamblarlas y llevarlas. Es que allí también hay que considerar, ¿no? Eso le digo yo, en este caso obviamente es el ministerio quien toma la decisión, pero por ejemplo, si yo ese momento, de acuerdo a lo que estuvimos reunidos en Petroecuador, lo miro con lógica, la lógica es que esas bombonas, que esas esferas, que esos tanques de diésel y todo lo que está este momento sin uso, y no ahora, muchísimos años, desde que empezó el problema con esta empresa que hizo estos trabajos y que está en Contraloría, obviamente, el caso en análisis. Entonces, allí, yo viéndolo de una manera práctica, porque deben tener igual un tiempo de uso, y me imagino deben tener un tiempo obviamente de caducidad, un tiempo exacto de vida útil. Entonces lo mejor sería el lugar perfecto en donde puedan llegar las esferas, en donde puedan llegar los tanques y ser conectados automáticamente. Porque si vamos que no se lleven y tenemos que esperar a que se hagan análisis y que pasen procesos de reubicación, ¿cuánto tiempo nos tomará? Entonces, obviamente, toda la comisión que está integrada para aquello, toda la vigilancia ciudadana y todo lo que pueda, tiene que ser, obviamente, con objetividad. ¿Quién es el principal funcionario a cargo en materia técnica de lo que está sucediendo con este centro de acopio de Petroecuador? Tenemos una ingeniera que está a cargo de Petroecuador, no le puedo precisar el nombre exacto, pero es un equipo, son 3 ingenieros expertos en lo que es petróleo, expertos en lo que es obviamente la parte técnica, administrativa, entonces que están muchos años. ¿Austrogas no tiene injerencia en esto? Austrogas, como usted sabe, es la distribución ya del lo que es directamente la distribución. Pero todo lo que implica la recepción, el bombeo, el traslado del combustible para entregarlos a las comercializadoras está Petroecuador. Y de ahí son las comercializadoras quienes efectúan la distribución a las estaciones de servicio. Para cerrar también este tema, señora gobernadora, ¿qué piensa usted se debería hacer con relación a lo que está pasando, a este desensamblaje, a esta falta de decisiones claras? Incluso, pues usted dice que se está aún a la espera de decisiones de niveles técnicos de Petroecuador. Yo le digo, como un comentario muy personal, tiene que verse con mucha objetividad y sobre todo que sean utilizados en forma inmediata. No implica, y no quisiera realmente que aquí, perdóneme la palabra, que la politiquería quiera hacer que estas bombonas vayan y se pongan en un lugar baldío y ahí mueran. No sería factible. Se tiene que ponerle a trabajar inmediatamente, porque ha sido demasiado tiempo el que han dejado en el descuido
en esta catástrofe que en algún momento cometieron los que contrataron esa obra. ¿No sería factible con su autoridad, señora gobernadora, proponer la conformación de un equipo técnico que podría contar con apoyo de la academia y excelentes técnicos en las universidades de Cuenca para que conjuntamente con los técnicos del ministerio puedan esbozar soluciones? Claro, si por ejemplo, podríamos conversar con el Ministerio de Energía y obviamente llegar a, si hay estas sugerencias, pues obviamente atenderlas. Bien, vayamos a un último punto, señora gobernadora, el tema de la seguridad. Es el tema sin ninguna duda, pues así se ha demostrado consecuentemente en todas las encuestas, es el que más preocupa a la ciudadanía. ¿Cómo se encuentra el tema de seguridad en Cuenca? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Cuál es el estado de situación? Le digo, y con con mucha fuerza en este sentido, hemos bajado los índices delincuenciales dentro de la ciudad de Cuenca. A nivel de la provincia de la Azuay, como usted sabe, tenemos mapas de calor y en este sentido Cuenca ha bajado muchísimo. No hemos tenido incidentes, comparando con ocasiones anteriores, con semanas anteriores, hemos tenido una semana realmente baja. Los operativos hemos incrementado, personalmente he liderado alguno de ellos, en los cuales hemos podido evidenciar muchísimas situaciones, o sea, desde contrabando, desde usos de suelo que no son respetados. He pedido precisamente al municipio de Cuenca, hablé directamente con el señor alcalde, para tomar acciones conjuntas, porque muchas ocasiones el tema, por ejemplo, de áreas históricas, hemos tenido inconvenientes aquí en la calle Luis Cordero y Rafael María Arízaga, en los cuales hemos tenido que proceder a la clausura de locales y en donde hemos evidenciado igual la presencia de productos con origen ilícito. Tenemos a través y con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas la incautación de elementos, de artefactos, así como también de sustancias como droga, tanto sustancias diferentes que hemos podido retirar. Hemos estado con el apoyo, como ustedes saben, 400 nuevos policías que se incorporaron a la provincia de la Azuay, de los cuales 211 están en la ciudad de Cuenca. Estamos haciendo esa revisión, estimado Gustavo, del distributivo y ver cómo están canalizándose en cada una de las parroquias. Estamos haciendo visitas, en mi caso en particular, visitas al frío, como se dice, sin mayor anuncio, sin mayor situación, porque obviamente también aparte tenemos nuestro grupo, el comité de operativos, y a la vez también haciendo trabajos conjuntos con la empresa eléctrica, porque de lo que hemos podido evidenciar es que la ciudadanía, y creo que todos sentimos eso y le asociamos a la luz, a la iluminación como uno de los elementos protectores. Entonces estamos saliendo con la empresa eléctrica haciendo la reposición de las bombillas, y eso también invitamos a que nos indiquen donde existan bombillas que estén apagadas, que estén sin uso, pues que nos digan inmediatamente con el carro canasta de la empresa eléctrica hacer los arreglos. Y sobre todo el saber en cada uno de los barrios qué es lo que está suscitando, y como le explico, son 15 cantones a los cuales estamos atendiendo. Relacionado con todo esto, señora gobernadora, siempre está el problema de carácter financiero. El país, el gobierno tiene problemas, y eso se lo siente también aquí en la localidad. Hubo una reducción presupuestaria que se hizo desde el Ministerio de Economía y Finanzas que afectó directamente a las juntas parroquiales, a los sectores rurales del Cantón Cuenca y de la provincia de la Azuay. Y está también la aplicación de la Ley 47 que dispone que el 5% de la venta de la energía eléctrica que produce Paute debe ser entregado a los GATS dentro de la provincia de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Ley que se la aprobó nuevamente con reformas, que se la reformó más apropiadamente, pues es una ley que data del año 1989, pero no se está cumpliendo con lo decidido por la Asamblea. La Asamblea se encuentra cerrada, no puede fiscalizar este tema, pero el gobierno no está cumpliendo. ¿Podría usted interponer acciones, gestiones dentro del gobierno para que esto se cumpla ante la falta de dinero que está afectando de manera muy dramática a los sectores rurales de la provincia de la Azuay? Hemos tenido, sí, precisamente reuniones en donde nos han expuesto, y eso precisamente es nuestra obligación, pues obviamente conversar con el gobierno central, y hemos tenido reuniones varias con los GATS parroquiales.
efectivamente todas estas inquietudes pues tendrán que ser canalizadas. Eso lo estamos haciendo y sobre todo solventados por el tema financiero, que cada una de las juntas parroquiales puedan estar pues con esa necesidad, y obviamente juntas que están iniciando o están reiniciando, hablemos así, en el sentido económico, que obviamente nosotros haremos esa gestión y sobre todo con las inquietudes que cada uno de los presidentes de los GATS tiene con nosotros. Bien. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Han escuchado a la ingeniera María Consuelo Orellana, gobernadora de la provincia de La Suay. Son las 9:01.